Inquisiciones acerca de la certitud, de mi autoría, 26 de octubre de 2023. Es curioso preguntarse acerca de la certitud, cuando, casi que por definición, aquella es una respuesta. He estado esmerándome en entender, durante los últimos 4 años más o menos, de manera paulatina y creciente, el tema del fanatismo, dogmatismo y de la certitud. Me intriga saber por qué muchos se aferran a sus certitudes, lo cual es, digamos, necesario para vivir mínimamente, y sobre todo por qué muchos estarían dispuestos a matar o morir por ellas o hasta imponérselas a los demás. Mientras, por otro lado, evidencio que otros pueden soltarlas y hablan de suspender el juicio, como en el caso de Pirrón. ¿Por qué si la certitud es tan intensa y fija, si los sujetos están ya anclados en ella, en cualquiera que sea, si lo vero es tan vero para el sujeto, por qué tantas posiciones ante la certitud y por qué suelen cambiar las certitudes? Pese a mis empeños, no he podido concebir satisfactoriamente el fenómeno de la certitud, pese a haberlo intentado desde varios frentes. Intento hoy el recurso de la falsa entrevista, es decir, el de la inquisición-respuesta, para tratar de patentar y acaso esclarecer en algo mis aporías. Quizás si me esfuerzo a responder preguntas puntuales, algo pueda clarificarse en mi pensamiento. Aprehendí este método de Platón, de San Agustín en sus diálogos de Casiciaco, de Freud con los textos donde incluye interlocutores imaginarios, y de la literatura en general, teniendo como magno ejemplo a los diálogos constantes entre Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Aún así, todo lo siguiente, como todo lo pasado, no son más que conatos, intentos y la certitud acerca de la corrección al nominar entender el concepto. Aún así, todo lo siguiente, como todo lo pasado, no son más que conatos, intentos. La corrección al nominar y entender el concepto de la certitud no llega. Quizás no sea la concepción o conceptualización el territorio definitivo de la certitud, sino el de la mística. He aquí las primas 16 inquisiciones que se me ocurrieron. Primera, ¿por qué la pregunta por la certitud? No lo sé realmente. Siempre me ha parecido muy curioso que haya cosas que nos parezcan ciertas y otras falsas. Obviamente, lo que sentimos y padecemos determina nuestras existencias. Entonces no es un hecho trivial. Yo, conforme ha ido transcurriendo mi vida, he ido optando por la soltura de las convicciones. Si se quiere, he ido verificando que ninguna de las certitudes en las que creí eran intrínsecas o algo en sí. Mejor dicho, lo fueron siempre y cuando yo las sostuviera o las sintiera como tales. Muy tarde arribé a la frase de Émile Cioran, donde afirma algo así como que la carrera de la vida debe culminar abjurando de cada una de las creencias. Algo así me pasó a mí. Primero cayó Dios o cualquier otra deidad. Con eso, toda idea de providencia, teleología o destino. Luego, al llegar la literatura, al llegar a la filosofía, a la lingüística, a la semiótica y al psicoanálisis, entendí los límites delirantes en los que nos deja el lenguaje. Pero bueno, retomo. Así como en mi vía yo me desasí, del verbo desasir, de las certitudes, llegando casi que al nihilismo puro o al escepticismo, he advertido cómo otros, al contrario, conforme viven, mantienen o incrementan sus certitudes más antiguas o las van cambiando, pero viven sostenidos por la idea de que algo es intrínsecamente cierto o que debe serlo. En suma, concluí que, como acontece con el amor, si no es que estén confeccionados de lo mismo, la certitud es algo que uno sostiene o deja de sostener, algo que uno proyecta o legitima o deja de legitimar. Toda vez que hube renunciado a mis certitudes fundamentales, porque no me satisfacían, no me cumplían o no se sostenían, veía con sospecha que hubiese gente que tuviese convicciones férreas por las cuales estaba dispuesta a matar, morir, pugnar y hasta considerarse legitimados para tomarse el poder y mandar sobre los demás. Eso obviamente habla de la humanidad,
Para mí se vuelven sospechosos porque yo ya no creo en eso. Entonces, para responder, quizás mi inquietud consista en por qué hay gente que se aferra a sus convicciones y qué esfuerzos psíquicos hay que hacer para poder mantenerse ciego ante sus beneficios. La levedad, la sensación de propulsión y sobre todo la certeza de ser o poseer alguna verdad. En otro caso también la inquisición fundamental sería porque hay gente que suelta certitudes. Pero bueno, quise infructuosamente responder todo eso en mi conferencia y luego texto escrito y hecho videos de YouTube, la elección por el dogmatismo. Aunque acepto que es un entramado torpe que quiere tratar muchos temas a la vez desde muchos frentes y por ello necesitaría muchos afinamientos. Sin embargo, lo compuse como pude, con lo que tenía, porque uno nunca sabe si se vaya a morir pronto, así que es preferible que hubiera un boceto a nada. Segunda pregunta, ¿qué es la certitud? Me refiero a la certitud cotidiana, no a la científica que pretende tener un referente señalable, verificable o conjeturable, que se verifique en experimentos cuantificables, repetibles y se avalase por pares. No me refiero a la física. Pienso en la certitud de la vida cotidiana, de las opiniones si se quiere. Me refiero a la posición hipoléptica o existimativa, donde no se tienen siempre referentes para señalar por fuera y se trata más bien del propio sujeto como referente. No hablo de la certitud entendida como confirmación de una verdad adecuada ni de consensos científicos que pretenden una cierta validez universal, sino de algo que nunca puede comprobarse científicamente. Mi concepto de certitud no es el de la ciencia natural ni la de la matemática, si es que ésta tiene certitudes, ni la del derecho, ni mucho menos la de la teología. Se trata de una certitud estética o poética. A veces creo que la certitud es el modo por el cual el sujeto ordinario se ancla para no estar todo el tiempo a la deriva. Sin embargo, todos nosotros sabemos que no hay un sujeto sin angustias. Todos sufrimos de angustias, incluso los que creen en dioses y estarían disque más felices o anclados. La certitud, inicialmente, podría comprenderse como una especie de lugar innegociable. Hasta el momento puedo afirmar que se trata de un hecho humano universal, es decir, considero que todos la sienten o tienden hacia ella. Sería la sensación de la que no se duda, la legitimación inmediata, sin filtros, de un tipo de estesis, una pasión estimada al momento de sentirla como un bien que puede configurar o afirmar al sujeto o hasta proyectarlo. Podría hablarse de la certitud del suicida que estima que debe darse muerte, pues estima en su fuero que imponiéndose su propia mano, él se redimiría de algún modo, sea huyendo del dolor o defraudaciones de la vida, porque alcanzaría un estado mejor o porque, en suma, creería que es mejor no ser que el ser. Como fuere, la certitud será una pasión que, al ser sentida, incumbe vitalmente al sujeto que, de alguna manera, lo toca en su existencia radicalmente. Para acabarlo, es decir, que la persona siente que ha arribado a alguna cabalidad, o para proyectarlo en una misión que, en todo caso, tiende hacia esa cabalidad, y que por alguna circunstancia que ahora ignoro, el sujeto siente como un bien para sí. 3. ¿Es toda pasión o todo sentimiento una certitud? No creo que, por ejemplo, sintamos tristeza y digamos que esa tristeza es la sensación de certitud. Una cosa muy diferente sería afirmar que se tiene certeza o certitud de la tristeza, pero de la tristeza que se siente, pero no viene al caso, porque ahora la pregunta es ¿qué configura a un sentimiento particular como una certitud? Habría que distinguir entre la certitud como pasión en sí, de tener certeza de haber sentido algo o cualquier cosa. 4. Con lo que ha logrado establecer hasta ahora, podría enumerar qué elementos constituyen la pasión que pueda determinarse como certitud. Debe haber una sensación simultánea de legitimidad absoluta, una radical incumbencia existencial, una legitimidad absoluta, una radical incumbencia existencial del sujeto, una sensación verídica, es decir, de que eso es verdad,
una sensación de bien y una subsiguiente levedad o fuerza que el sujeto siente para obrar ese bien que lo ha cambiado. Hay psicóticos que tienen la certitud de que Dios les habla directamente, los nombra a sus emisarios y les pide que hagan, por ejemplo, una secta nueva. Tenemos fanáticos religiosos, no necesariamente psicóticos, aunque toda certitud conlleva comportamientos parecidos, que tienen la certitud de que deben exterminar a otro grupo humano o inmolarse en nombre de sus verdades. Allí hay certitudes que no coinciden con la deontología de esperanza en la cultura. Por ejemplo, cada persona vive con sus certitudes y desde ellas, aunque puedan ir mutando, y desde allí se justifican y lo justifican y judican todo. Cada filósofo, por ejemplo, no hace más que elaborar sistemas que justifiquen las certitudes que tenían o a las que van arribando. Unos dicen que la soledad es virtud y es mejor, otros que es mejor vivir en el rebaño y pertenecer. Es decir, hay individualistas y hay colectivistas, los hay materialistas o metafísicos, etc. Cada filósofo en cada época de su vida intenta justificar argumentativamente sus certitudes. 5. ¿Es la idea del bien en esta concepción de la certitud un tratamiento axiológico tradicional? ¿Se trata de un hecho moral como tendencia platónica hacia lo divinal, bueno, pulcro y vero? Absolutamente no. Me pregunto por la certitud como una culminación humana, no como una deontología, ni una esperanza o propuesta de redención. No hablo de una soteriología ni de una deontología. Antes ejemplé del suicida, para quien alguna experiencia le había permitido legitimar que era mejor dejar de existir. Tenía su certitud. En esos términos, el suicida contradiría la moral o deontología tradicional de Occidente. La certitud es un modo del cual nadie puede escapar, pero ante el cual, si no se es un psicótico o si quiere abrazarse la angustia, puede uno tomar otra posición. Mi pregunta por la certitud es ética, estética y poética. 6. ¿Es la certitud entonces una hermeneusis? ¿Podría decirse que la certitud es una conclusión metafórica o discursiva? Es fácil pensarlo así, porque usualmente, debido a la gran tradición grecolatina que nos funda, vivimos en un culto a la razón y a los argumentos, así que pensamos que podemos ser convencidos de argumentos que luego devienen nuestras convicciones. Es decir, solemos pensar a la convicción en términos retóricos, en hechos suasivos y argumentativos. Más bien, diría que la certitud puede manifestarse en los argumentos o en los significados de las palabras, pero no es su único ámbito. Incluso yo creo que la certitud, como afirmé antes, es un hecho previo, constitutivo de lo humano. Como decía, no creo que la certitud se evidencie solo en lo discursivo, no solo en lo retórico. No hay más que evidenciar a los místicos, quienes padecen algo que sienten como verísimo y que les resulta intraducible e intransferible. Así que entienden que el lenguaje, con sus palabras, argumentos, leyes y significados, no tiene el poder de hacerles saber a los demás qué pasó con ellos. Sin embargo, sienten una certitud y cumplen con todos los elementos que determiné para la misma. Hay certeza que sienten como algún tipo de bien, aun cuando la sientan como pavor, hecho que cambia su vida y los propulsa hacia ese bien, sea para alegorizar el mensaje o para dejarse morir para poder llegar a la unificación deseada con el sumo bien. Entonces, en ellos se verifica una certitud que ni siquiera puede pasarse por las palabras y que, cuando se traduce la certitud a vocablos, no hay más que impotencia, alegoría e insinuación. Por eso los místicos llegan, cuando hablan, cuando deciden que el silencio no es la única vía, a un lenguaje obscurecido, porque han arribado a los límites mismos de lo fablable e intentan, pese a todo, empujar las leyes lingüísticas para poder decir lo inefable. Saben que su labor es vana y por eso quedan en un lugar muy similar al del poeta. Entonces no, la certitud no solo se da como una hermeneusis, como extracción de significados de los que nos convencemos férreamente. Incluso yo plantearía ahora que lo pienso que la certitud es el punto en donde cesa la interpretación en términos semánticos, o donde antes de toda semántica no había interpretación. El que la certitud pueda llegar a coligarse a los discursos
que sintamos como certitudes algunas ideologías que pueden justificarse o de las que se les puede dar razones a los demás, no implica que la certitud en sí es el punto inmóvil de la semiosis. Siete. ¿En qué sentido la certitud es una condición previa a la palabra? Estimo que la certitud es un hecho constitutivo. No hay ser que hable o que decida callar que no esté situado sobre alguna certitud, en alguna base en la que confía. Habrían de discernirse las certitudes retóricas e ideológicas de la certitud que constituye a la pasión misma, de la estesis en el movimiento en el momento en el que se la siente. Habría que distinguir el lugar de fundación del lenguaje, lugar del otro con mayúscula en el que todos debimos ser estragados, esa marca del otro con mayúscula, lugar de ausencia e instalación del presunto objeto A del que versaba Lacan, de las distintas y variables posiciones metafóricas y verídicas que cada sujeto asume, que tienen que ver con su historia, idioma, cultura, goces y fantasmas. Habría en esta distinción dos niveles de verdad. El primo, previo y constitutivo, lugar de la marca del significante. El segundo, posterior y de algún modo electo y poético. Aquel, entonces, no metafórico, inefable. Aqueste, metafórico, hablable. Al primero arriba el místico y goza allí, deshaciéndose, soltando las potencias del lenguaje, o dicho de otro modo, conociendo las impotencias del decir, es decir, los límites del lenguaje. En el otro lugar se ata el sometido a las esperanzas dirigidas a los otros, el enajenado al deseo de los demás. En el primer lugar, solo hay marca del otro con mayúscula y un goce tautístico. No hay dirección ni llamado a los demás, solo goce en el otro con mayúscula o en el lugar de la ausencia, mientras que en el otro lugar la certitud se encauza en un deseo dirigido a los demás, que a su vez se sostienen en el otro con mayúscula. Hice esta discriminación para mostrar que hay algo que se siente verídico, que puede o no estar pasado por el aserto, por el argumento, por el significado. No es que el místico traspase al lenguaje, como quien sale de la atmósfera en una nave espacial, sino que se resitúa, se retrae o retrocede o se ubica. No funcionan las referencias geográficas aquí. Al lugar en el que se nos funda a todos y en el que no pensamos quienes andamos hablando. Bueno, ese lugar, de hecho, no es un lugar de cavilación, sino de padecimiento, de pathos, una pácisis, una patesis. 8. ¿Por qué la certitud sería el lugar donde termina la interpretación o hermeneusis? La extracción de sentido implica una búsqueda de la verdad de los significados de un texto, de un mensaje, de un acto. Interpretamos todo aquello a lo que le presumimos un sentido, es decir, a eso que, como diría Charles Sanders Peirce, hemos estatuido o legitimado como signo, es decir, como algo que posee en sí un mensaje referido para nos o para otros. Heidegger en algún lugar afirmó que la poiesis es hacer de algo algo, un fenómeno para nos, un hecho. Estatuir el signo implica una superficie con un vacío, porque la presumimos plena. Solo tenemos la superficie, digamos los significantes, mas debemos presumirles un significado que quizás no tenían. Así que interpretar supone hurgar en un hueco que nos mismos hicimos, al presumir la plétora de significados. Implica una remisión de parte del intérprete, es decir, presumir algo que luego el mismo intérprete debe elaborar y encontrar. Entonces, primero, se estatuya el signo como algo que dice algo, se le presume algo que debe significar eso que dice o que le incumbe al intérprete. Y por eso se le genera un vacío al significante en donde hay que hurgarle sus significados, un vacío que se supone pleno. La certitud será el momento en donde, por alguna cuestión que no entiendo aún, el sujeto decide que ha hallado la respuesta y siente el proceso, y siente ese proceso como una certitud. Dice, basta ya, he entendido, esto es lo que debía entender. ¿Por qué decidimos cesar la búsqueda de sentido? ¿Por qué razones sentimos hartazgo y decimos que no hay más que entender sobre algo o que eso que entendimos es lo que debía ser entendido?
La certitud entonces se asemejaría al acto de ponerle un punto final a una novela donde se dice ya no hay más movimiento, aquí cesa, se ha cerrado el texto y surge este ente como ocluso. Entonces la certitud será una especie de arribo a la quietud conformadora de algo, donde hay un punto donde no se remite a más nada, donde se conforma un territorio con unos significados establecidos por el orden mismo del contorno y la estructura. Cuando digo que la certitud implica terminar la hermeneusis, no digo que se abandone la condición de interpretación, porque ello es imposible, sino que el sujeto considera que lo que ha logrado interpretar está concluido, que se ha conformado como ser ocluso, lo cual siempre será falso. Es decir, el sujeto considera que ha llegado a la anulación del enigma, supuestamente a la ausencia de angustia, al desesperante mundo de la respuesta absoluta o cabal. Recuerdo ahora esa frase de Lacan que decía que lo real es eso que vuelve al mismo punto, lo imposible y sobre todo lo inmóvil. No hablaba de lo real de las cosas en sí, sino de lo real para el aparato psíquico del sujeto. El registro de lo simbólico es el lugar del universo, es decir, donde se abre todo el cosmos para lo humano, donde las cosas son o no son, donde se ordenan y construyen por leyes y sentidos. Sobre todo, lo simbólico es el lugar de la alienación y de la remisión, donde un significante remite a otro, donde hay preguntas, respuestas, causas y consecuencias. En cambio, lo real será aquello que lo simbólico solo puede bordear, señalar o alegorizar. Lo real es lo que lo simbólico señala y sobre todo es lo que no remite a nada, sino a sí mismo. Entonces quizás la certitud pareciera tener algo de lo real incluso cuando se siente en lo simbólico. Quizás también la certitud tenga que ver con el momento en el que termina toda la interpretación para que quede la mera pasión, la estesis que incumbe existencialmente al sujeto. Así que habría dos niveles, el nivel de conformación de las respuestas, que anula fallida o fantasiosamente las angustias, pero que se queda en el orden de lo retórico, de lo fablable, así como el otro nivel, el de lo real, que ya no es del orden de lo simbólico, sino de lo real certero. Estimo entonces que la certitud se manifiesta en varios niveles de manera distinta. Una cosa es la certitud semántica de las ideologías, de las retóricas, de las convicciones, de los argumentos, de la moral, y otra la certitud asema, o sea, no semántica. 9. ¿Por qué si la certitud implica una quietud, un momento en donde ya no hay más moción, por qué se habla de certitud en los discursos que son mera moción? No lo sé exactamente, quizás no estoy sabiendo elaborar bien las categorías. Solo podría decir ahora, sosteniéndolas aún, intentando salvarlas, que acaso sintamos algún argumento o discurso como certero, cuando algo de sus sentidos bordea y señala algo de lo real que incumbe al sujeto existencialmente, en un lugar que no remite a nada y en el que él mismo siente que ahí hay algo de lo que él es, y la hermeneusis cesa, se siente como certeza o angustia o como reverberación. Me acuerdo del ejemplo del diálogo Lisis, cuando Sócrates decía que él identificaba la verdad cuando sentía un mareo y una reverberación en él, una escotodinía. Aunque todavía no me convence esa respuesta, acaso más adelante tenga que retractar y elaborar palinodias. No importa. Se me ocurre que la certitud aparezca o no en los discursos. No podemos olvidarlo, es una sensación verídica que incumbe al sujeto. Entonces quizás también sea un salto de lo simbólico o imaginario a lo real. No lo sé. No, me siento torpe para decir. 10. ¿Por qué vacila entre la certitud simbólica y la certitud de lo real? Estoy con Lacan cuando habla de un anudamiento entre los tres registros, simbólico, real e imaginario. Creo que estamos atravesados y constituidos por esos tres registros, como nudos borromeos. Los neuróticos estarían anudados, mientras que los psicóticos tendrían las cintas simplemente superpuestas. Lo que aprendí del seminario RSI es que en cada registro pueden analizarse los factores. Estoy tratando de mirar en qué nivel el sujeto siente certitud en lo retórico y cuándo en lo real.
Si esta explicación es ininteligible, recurro al seminario 20 de Lacan, aún, cuando allí habla de la mística. Para no entrar en excursos, Lacan muestra que un sujeto, no importa su anatomía, es decir, no importa si es hombre, mujer, etc., puede situarse en el goce que él llama femenino, que implica el goce de lo místico o el goce del místico, es decir, en donde cualquiera puede situarse en el lugar del más allá o más acá de lo simbólico. Así pues, que he intentado responder torpemente de qué certitud se trata en cada registro, a veces en lo decible, a veces en lo imaginario, a veces en el orden de lo real. 11. La certitud, por la definición misma que se brindó arriba, supone un lugar donde no se duda. ¿Por qué seguir hablando de certitudes cuando vemos sujetos vacilantes todo el tiempo, a esos que el psicoanálisis llama neuróticos obsesivos? Es que la certitud más un sueño del neurótico y una realidad para el psicótico. Cuando nombro la certitud no me refiero a que haya una certitud absoluta ante toda la vida y durante toda la vida. No existe tal cabalidad. La certitud es más un punto, un modo de situarse, un lugar de certeza existencial donde la persona no se cuestiona, donde siente en una estesis algo verídico, porque allí se juegan su definición o sensación de ser, lo cual explicaría las decisiones de su vida y las posturas en la vida y los modos en la vida. Digamos que la certitud es el puntico, muy pequeño pero fundamental, que el sujeto no quiere o no puede remodelar. De resto, el neurótico puede dudar de muchas otras cosas. Según entiendo, el obsesivo hace todo el teatro de la duda para enmascarar el deseo, para postergarlo en una especie de quiero y no quiero de índole moral. El obsesivo se debate entre el deseo y el superyo, es decir, entre obedecer a su propio deseo o a la ley moral para seguir siendo el niño obediente. Incluso creo que Lacan llegó a decir que la vacilación del obsesivo es un modo de postergar la satisfacción y una patencia de su miedo al goce. La certitud es un lugar que no se duda, lo cual no implica que en otros aspectos no aparezcan vacilaciones. Ahora bien, el psicótico tiene certitudes. Por ejemplo, puede sentir que se le ordena que mate a alguien o que alguien lo persigue. De eso no duda y no puede argumentarse con él. Es cierto que con el psicótico debe haber otra entrada, otra intervención para hacer clínica. Así como es cierto que el neurótico puede modificar o dudar sus certitudes. Puede hasta dudar de que duda. Pero sí, creo que esa imagen del psicótico como un certero cabal que no duda de nada, como un obnubilado por la fijeza de la certitud, que entonces no tiene angustias, es más un sueño del neurótico. Hay que hablar con psicóticos para percatarse de cuánto sufren por esas miradas torvas, por esas persecuciones, por esas voces, por esa descomposición del mundo que intentan, como diría Freud, remendar con su delirio. La certitud es, si mucho, al menos hablo para los neuróticos, un local, un punto, una consecuencia de una posición ante algo. No puedo decir mucho más. Estimo que la certitud sea un lugar intrínseco en el que la fundación en el lenguaje nos deja, pero no he podido nominar más. 12. ¿Igual la certitud a convicciones? Absolutamente no. Si por convicciones entendemos aquellos sentidos que nos convencen, que creemos, que nos definen y que, por consiguiente, nos identificamos con ellos, no. Eso no sería la certitud, porque entonces eso supeditaría la convicción al registro imaginario de la identificación y a las justificaciones simbólicas del sentido. He insistido en que deben revisarse los hechos místicos, que incluso implican casi soltar toda identificación y toda explicación. Si la certitud se debiera solo al anudamiento entre lo imaginario y lo simbólico, es decir, a lo que puede ser dicho y entendido, atado a la sensación de consistencia, entonces sí, diría que la certitud sería solo ese delirio retórico de todo neurótico. Pero no. Insisto en el hecho místico y en el lugar extático de algunos poetas no diletantes. 13. La certitud es el objeto A lacaniano. El objeto A es constitutivo también, es causa del deseo y de todo el estrago humano. La sensación de belleza o de plenitud se da, por ejemplo, cuando confundidos o ilusos creemos que el otro con minúscula, el congénere, es o cumple algo de ese objeto A. No, la certitud no es el objeto A. 14.
La certitud es el lugar vacío, la marca del significante de la que gozamos. Porque el místico acaso goza de ese lugar y varias veces se ha mencionado que la certitud, en cuanto previa a la palabra, tiene que ver con esa sensación verídica. No, aunque sea un hecho cierto que así comienza nuestra humanización, la certitud no es ese lugar vacío, aunque mientras no encuentre distinciones más claras, creo que se relaciona con algo de ese lugar. Si bien la certitud no es en sí ese vacío, el padecimiento de que algo es vero tiene que ver con ese lugar cuando hablamos de lo no discursivo. Quizás la certitud sea la sensación de verdad que le adjudicamos a ese vacío, pero todavía esa afirmación no me convence, porque además, ¿cómo explicarla en los hechos discursivos en donde no se goza de ese vacío, sino que antes se lo tapa? Y hemos dicho que en los discursos también se siente la certitud. Creo que tengo más inquisiciones, más aporías que respuestas, y no deja de embargarme la duda de que quizás mi pregunta por la certitud esté mal formulada, es decir, que esté intentando darle el valor de categoría a algo que no debería tenerlo. Solo podría añadir que la certitud tiene que ver con eso que he denominado posición hipoléptica o existimativa en mi trabajo sobre Egesías de Cirene, en mi libro Scripto con bilis negra, titulado Scripto con bilis negra. Mas, insisto, como no he logrado conceptuar bien, aún sigo apenas con una intuición, con una pregunta que insiste, pero no he podido ordenar ese imperativo en buenas categorías que me permitan explicarlo. Quizás sea porque busco decir algo acerca de lo irreversible, de lo indecible, bordeando el lugar del místico impío. 15. ¿Cuál es la pregunta fundamental que lo impulsa? Más bien son preguntas. ¿Por qué sentimos certitud? ¿Por qué se verifica la certitud? ¿Por qué algunos abandonamos algunas certitudes? ¿O por qué si esas certitudes funcionaban, dejan de funcionar, se caen o cesan? ¿Por qué para otros las certitudes se mantienen? ¿Por qué podemos elegir una posición ante la certitud? 16. ¿Se igualan certitud y verdad? En términos de la Constitución en la que nos deja el significante, afirmaría ahora que sí. Sé que no es la única definición de verdad que puede darse ante el lenguaje y la constitución del psiquismo y la ejecución de la ética. Está la verdad semántica de las metáforas, de las palabras y actos, está la verdad de lo real para Lacan y el psicoanálisis. Yo me pregunto por la certitud como sensación de que algo es vero para alguien, y eso puede relacionarse con todo lo anterior. Aún soy torpe en el decir y quizás no deje de ser así.